Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. Capítulo 196. Fallen Phoenix Ridge. Las nieblas flotaban por las montañas. Bajo la iluminación de las nubes de la mañana, 5 o 6 colores diferentes emitían su brumoso brillo. El rocío de la mañana salió de las briznas de hierba, cada gota brillaba con la luz del día. La hierba estaba fresca y limpia, y el sol emitía actualmente su calor. El pequeño siguió su camino, dejando atrás la tierra con cicatrices de guerra detrás de él mientras caminaba hacia la distancia. Al final, ajustó su estado mental y comenzó a correr rápidamente. Dio la bienvenida a las nubes de la mañana y aceleró como una ráfaga de viento. Cuando el pequeño cruzó la gran tierra, fue tan brillante como una estrella fugaz, separándose por completo de esa tierra de agravio. El pabellón de la reparación del cielo fue destruido. Fue golpeado por una gran calamidad, y cada área fue perturbada. Este fue un evento de largo alcance y de larga duración. Todos los grandes desechos fueron sacudidos. Todo iba a caer en el caos. Todos temblaban de miedo. Era una tierra arcaica pura y magnífica. Su tradición se había transmitido durante innumerables generaciones, pero en realidad fue destruida en una sola noche. ¡Qué batalla tan aterradora! Destruido así, ¿es este un presagio para la agitación de este mundo? Tal vez ese día no esté muy lejos. Independientemente de si se trataba de humanos u otras criaturas, todos los poderes antiguos se sentían profundamente inquietos. Después de una sola batalla, el pabellón de reparación del cielo se convirtió en ruinas. Era conocida como una tierra pura, y desde la era antigua hasta ahora, ni siquiera las deidades podían convertir este lugar en un páramo. Fue capaz de preservarse incluso a través de la era cuando los santos terroríficos lucharon por la supremacía. Al final, la escuela se convirtió en cenizas dispersas y humo disperso, desapareciendo de este mundo. Mucha gente tuvo una premonición bastante mala. Había un tipo de inquietud dentro de las grandes tierras baldías, así como un tipo de brutalidad. Era probable que este lugar no se calmara de nuevo, y que este fuera un prólogo a la verdadera agitación. Es realmente difícil de imaginar, una escuela tan antigua y grandiosa como el pabellón de reparación del cielo podría incluso ser destruida. Efectivamente, incluso las gloriosas tradiciones pueden decaer y conducir a su fin. El clan Tuoba, la montaña bestia de la tumba occidental, así como muchas otras familias antiguas, estaban todas separadas de esto. Con una fuerza tan grande reunida, ¿quién podría defenderse de algo así? Incluso si no quisieras ser destruido, todavía no tendrías otra opción. Lo más importante fue que incluso las arcaicas montañas divinas estaban involucradas en este asunto. Lugares como el Monte Yi y las montañas de meteoritos del sur incluso enviaron a sus expertos a descender aquí. Su actitud lo decidió todo. Dentro de los grandes desechos, todos discutían lo que había sucedido uno tras otro. La destrucción del pabellón de reparación del cielo influyó en demasiadas cosas. Mientras tanto, las acciones de la montaña bestia arcaica también hicieron que otros comenzaran a reconsiderar muchas cosas. Enviaron una bestia dorada para desatar una gran masacre. Este tipo de situación era demasiado aterradora, ya que creaba una gran calamidad. La semilla divina es simplemente impactante para el mundo. Es un tesoro supremo que la antigua vid nutrió desde la era arcaica hasta ahora. Acumulados dentro son símbolos del Dao, y después de interminables años de refinamiento, llegó al punto en el que incluso puede hacer que los ojos de las deidades se enrojezcan de codicia. Si no hubiera una semilla divina, tal vez los expertos supremos no habrían hecho nada. Sin embargo, la destrucción del pabellón de reparación del cielo era inevitable. Después de todo, la vid vieja había vivido desde la era antigua hasta ahora. Ya estaba en un punto en el que ya no podía sostenerse y estaba a punto de morir. Si esos poderosos enemigos no hicieran sus movimientos ahora, ¿cuándo lo harían? Esta fue una crisis que envolvió a todas las regiones. Después de que este tema fuera traído a la mesa, las expresiones de todos cambiarían. Este tipo de conclusión fue extremadamente aterrador. Cuando alguien hablaba de eso, sus expresiones cambiaban. Este tipo de final y conclusión fue una idea aterradora. La tierra divina fue exterminada así, superando con creces las expectativas de muchas personas. Las noticias comenzaron a proliferar como grandes olas, haciendo temblar a toda esta región. No hubo una sola persona que no se vio afectada, y hubo discusiones sobre esto en todas partes. El pabellón de reparación del cielo encontró una gran calamidad. ¿Cuántas de sus personas podrían haber sobrevivido hoy?
Tienes que darte cuenta de que es una alianza entre muchas escuelas y clanes. Incluso un rey podría no besarse con su vida después de estar rodeado de ellos. Escuché que solo unos pocos alevines pequeños pudieron escapar de la red. El resto probablemente fue completamente asesinado. Algunos suspiraron, otros se alegraron de este desastre. Las opiniones de las criaturas en este mundo diferían bastante. Durante esta batalla, el líder de la Tierra Pura, Muian, el anciano Liu y las otras figuras de nivel superior del pabellón de reparación del cielo fueron atacados específicamente durante su cerco. Temían que estos individuos tuvieran una gran técnica que pudiera transportar a los discípulos. Si alguna persona de este calibre se fuera, inevitablemente traería una gran desgracia. Según las conjeturas de la gente, las figuras de nivel superior del pabellón de reparación del cielo fueron eliminadas. Aparte del rey de la guerra, el marqués Lingtian y algunos otros que se fueron con el emperador del país de piedra, prácticamente no había otros individuos de gran importancia que pudieran irse. Demasiado cruel, después de que mataron a un ancestro antiguo, los 100 discípulos que estaba protegiendo con su gran habilidad explotaron instantáneamente. Durante el gran retiro del pabellón de reparación del cielo, las figuras de nivel superior estaban siendo enfocadas, por lo que se encontraron con los ataques más terroríficos. Como resultado, elegir quedarse a su lado no fue la mejor decisión que los discípulos pudieron haber tomado, y las posibilidades de sobrevivir eran mayores si se hubieran separado. Además de las figuras de nivel superior, había algunos genios cuidadosamente cuidados dentro del pabellón de reparación del cielo que también fueron atacados. También fueron el foco de la eliminación, por lo que todos murieron de manera similar. Lin Mu, Wufen y los demás fueron asesinados en la batalla. Su sangre murió en esta tierra plagada de calamidades. El pabellón de la reparación del cielo está terminado. Las figuras de nivel de los ancianos prácticamente se han borrado, y el número de discípulos es prácticamente cero. La gran tierra pura se ha convertido en ruinas. Solo unos pocos discípulos comunes escaparon del desorden por suerte, y ninguno de ellos fue significativo. Wu, ¿qué pasa con ese mocoso diabólico? Su talento natural parece bastante aterrador, ¿sigue vivo? Será difícil para él escapar de la muerte. Los 4 grandes clanes siempre lo persiguen y se centran en tratar con él. Es difícil para alguien objetivo como este sobrevivir. Los discípulos que lo siguieron probablemente también serán asesinados. El mundo exterior tuvo dificultades para calmarse. Estas noticias sacudieron los grandes desperdicios, y este todavía era un tema candente incluso después de que habían pasado muchos días. Dentro de la región montañosa, los ojos de King Fen estaban extremadamente rojos mientras continuamente derramaba lágrimas. El pabellón de la reparación del cielo se convirtió en tierra quemada. Demasiadas personas habían muerto y no había información sobre cuántas pudieron escapar realmente. Wu, no podré ver a esos hermanos y hermanas mayores de nuevo. Estábamos bebiendo juntos hace un tiempo, lloró. El pequeño también apretó los puños mientras se sentaba allí sin pronunciar un solo mundo. Todavía recordaba los momentos en que disfrutaban del delicioso vino robado del pabellón de reparación del cielo, así como el momento en que se unían para tratar con los 4 grandes clanes fuera de las puertas de la montaña. Muchos de estos hermanos y hermanas mayores habían pellizcado su carita antes mientras lo cuidaban y lo protegían. Lo instaron a cultivar con todos sus esfuerzos para que su prestigio suprima todas las direcciones y proteja la tierra pura. Sin embargo, todo se perdió en un abrir y cerrar de ojos. Nunca volvería a ver a muchas de esas personas, como ese hermano mayor Lin Mu que encendió su propia fuerza vital para cortar a sus enemigos y morir en el campo de batalla. También estaban el hermano Wolfen y muchos otros hermanos y hermanas mayores menos conocidos que se dieron la vuelta en los momentos más cruciales para ayudar a escapar a sus hermanos menores. La tierra pura, anteriormente llena de vítores y risas, ahora estaba envuelta en un manto de muerte. Todo estaba negro y las paredes rotas cubrían el suelo. Este lugar se convirtió en el cementerio de muchos de sus hermanos y hermanas mayores. Nadie puede volver a la vida después de la muerte. Salva tu duelo. El segundo calvo suspiró mientras hablaba. Había olvidado cuántas escuelas espléndidas y antiguas habían sido enterradas a lo largo de los años. No faltaron países antiguos entre ellos. Necesito cultivarme fervientemente para vengar a mi maestro, mis mayores y mis mayores. King Fen apretó los puños. Su pequeña cara era extremadamente emocional mientras se limpiaba las últimas lágrimas. Los vientos crecientes y las nubes espeluznantes se formaron en el mundo exterior a medida que se propagaban todo tipo de rumores. Come un poco, la carne del sabueso espiritual es muy fragante.
dijo el pequeño. La presa estaba siendo asada en la parte superior de la hoguera hasta que estaba dorada. La carne estaba muy tierna, y una ola de fragancia brotaría después de que un pedazo fuera arrancado y comido. Fue excepcional para despertar el apetito. Voy a comer. Comeré mucho. King Feng mordió con todas sus fuerzas. Este era un sabueso espiritual que los 4 grandes clanes liberaron para atrapar al pequeño. En el camino, encontraron varias dificultades, casi permitiendo que los 4 grandes clanes se pusieran al día. Afortunadamente, la fragancia oculta de orquídeas en el cuerpo del pequeño ya se había debilitado mucho y ya no dejaba rastro. La gola peluda chillaba constantemente y su boca estaba llena de aceite que fluía. Pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, todavía eran niños, por lo que la tristeza dentro de sus corazones ya se habían diluido bastante. Si no lo pensaran a propósito, no se deprimirían por completo. El pequeño avanzó con su grupo a través de los grandes desechos. Deambulaban por el mundo mientras se refinaban sin precipitarse en ningún lugar en particular. Sin embargo, tenían un objetivo en mente, y era regresar a la aldea de piedra. Después de un mes, la bruma que previamente cubría sus corazones se desvaneció. Después de arrojarlo, sus rostros revelaron una vez más las sonrisas puras que poseen los niños. ¿Dónde estamos ahora? ¿A qué distancia estamos del pueblo de piedra? King Feng preguntó. Actualmente estamos dentro de las fronteras del país de piedra. Todavía hay otros 300 o 400 mil li antes de llegar a la frontera occidental del país de piedra. Si viajamos otros 300.000 li desde allí, llegaremos al pueblo de piedra, dijo el pequeño. Mientras estaban dentro del país de piedra, inevitablemente pensaban en el clan de la lluvia. Yu Feng y los otros expertos eran simplemente demasiado despreciables. Se inscribió en el pabellón de reparación del cielo para cultivar, sin embargo, no había una pizca de agradecimiento de su parte. Incluso los golpeó mientras estaban caídos, matando a muchos discípulos dentro de la tierra pura. Realmente llenó a las personas con una ola de ira y furia incomparablemente densas. Suspiro, este es un gran clan noble. No podemos hacerles nada en este momento, de lo contrario realmente estaremos cavando nuestras propias tumbas. El pequeño suspiró. Su animosidad con este clan era extremadamente profunda. No solo provino de la destrucción del pabellón de reparación del cielo, sino también de todo lo demás que experimentó. La razón por la que perdió su ser supremo era debido a las acciones de una mujer de ese clan. King Feng asintió con la cabeza. Incluso alguien tan puro como él tenía ganas de asesinar y acabar con el clan de la lluvia. Muchos de los hermanos y hermanas mayores no murieron a manos de los enemigos principales, sino por la gente del clan de la lluvia. Esta era una deuda de sangre, una que tenía que ser pagada eventualmente. Además, ese año, cuando estaba en la segunda tierra ancestral en la frontera occidental, fue precisamente el clan de la lluvia el que sobornó a los sirvientes para actuar descortés hacia King Feng. Le paralizaron el pie y su cuerpo estuvo casi arruinado. A pesar de que no puedes provocar un poder tan grande en este momento, aún puedes cobrar algo de interés, dijo el segundo calvo de manera pausada. Un estómago lleno de trucos malvados. Sin embargo, me gusta. El gran pájaro rojo dijo emocionado. Le dio una segunda palmada en la nuca, casi haciéndolo saltar de ira. Así es. Podemos cobrar algo de interés cuando nos crucemos. El pequeño asintió con seriedad. Segundo calvo, el pequeño, gran pájaro rojo y King Feng comenzaron a discutir. Luego, comenzaron a reunir cualquier cosa relacionada con el clan de la lluvia para investigar cuidadosamente sus territorios. Atacar al clan de la lluvia no era realista ya que ninguno de ellos tenía tanto poder. Solo podrían hacer tal cosa si tuvieran el poder de reyes y nobles. Su plan era bastante práctico. Era simplemente saquear cada territorio que ocupaba el clan de la lluvia. Este objetivo era bastante simple. Esto es todo, la cresta del Fénix caído. Está perfectamente situado en nuestro camino de regreso a la frontera occidental. Convenientemente les haremos una visita en el camino. Ese era uno de los territorios más importantes del clan de la lluvia. Era abundante en recursos naturales como el mineral de oro negro y los campos de medicina espiritual. Incluso había una cresta de bestia auspiciosa que estaba habitada por muchas criaturas preciosas. Tampoco querían cruzar la línea. Solo iban a robar un área antes de irse para evitar quedar atrapados en una situación peligrosa. Según las leyendas, la cresta del Fénix caído fue el lugar de descanso de un Fénix genuino durante la era arcaica. Al final, falleció aquí, permitiendo que floreciera la esencia espiritual aquí.
Era una tierra preciosa incluso ahora. Estaba situado a 200.000 li de la frontera del país de piedra, y era un territorio muy raro y precioso. Hay grandes expertos que lo protegen, por lo que será difícil robar cualquier cosa. Todo depende de ti, bola peluda. Dijo el pequeño. Le dio a Pelota una gran bolsa de bestia y dijo. No te pedimos nada más que llenar esta bolsa. La bola dorada y peluda mostró su insatisfacción chillando sin parar. Esta bolsa de piel de bestia era demasiado grande. Si esto iba a llenarse hasta el borde con medicina espiritual, ¿cuántos tallos serían? La cresta del fénix caído ocupa un vasto pedazo de tierra. Originalmente estaba cubierto densamente en viejos árboles, y era un lugar ideal para el cultivo de la medicina espiritual. Esto se debió a que después de que el fénix arcaico divino pereciera, su sangre tiñó todo este lugar de rojo, dándole al suelo una espiritualidad única. Sin mencionar los tallos espirituales que fueron trasladados aquí, incluso la cantidad de medicinas antiguas que crecieron aquí originalmente no fueron pocas. En aras de capturar este territorio, el clan de la lluvia luchó con muchos grandes clanes y pagó un gran precio. Al final, pudieron reclamar esta área. Suspiro, esto no va a ser fácil, hay demasiadas fuerzas vigilando este lugar. La cabeza del pequeño duele. Había demasiados individuos poderosos vigilando este lugar, y un solo error alertaría a los expertos que custodiaban este lugar. Era muy posible que confiar en la pelota peluda fuera su única opción. Se comportó como un pequeño ladrón perspicaz, y como incluso fue capaz de robar el huevo de un pavo real arcoíris, infiltrarse en este jardín de medicina espiritual no debería ser un problema. Bola peluda no comenzó de inmediato. Deambulaba por el perímetro de la cresta del fénix caído y reflexionó cuidadosamente durante varios días mientras parpadeaba con sus grandes ojos. El pequeño era así y buscó cuidadosamente un punto débil. Quería asegurarse de que esta operación fuera absolutamente segura, porque solo estaban aquí para cobrar algo de interés. Si tuvieran que pagar un precio enorme, las ganancias no compensarían las pérdidas. Algo extraño está sucediendo dentro de la cresta del fénix caído. ¿Por qué mueven a la gente con tanta frecuencia, casi como si se estuvieran preparando para enfrentarse a algún gran enemigo? El pequeño estaba asombrado. Después de varios días de observación, decidió que definitivamente había algo sospechoso en este lugar. Las defensas de las regiones que rodean este lugar parecían desmoronarse, y parecía haber algún tipo de evento importante en el interior. Ve ahora y aprovecha la situación actual. Puede haber algo sucediendo dentro de esta tierra espiritual, dijo el pequeño. Advirtió a la pelota peluda repetidamente que tuviera cuidado, e incluso le dio la espada rota. Le dijo que utilizara sus símbolos si accidentalmente quedaba atrapado por los enemigos. Con un sonido chilling, la bola peluda se convirtió en un rayo de luz dorada cuando entró furtivamente en la cresta del fénix caído. Todo su cuerpo era dorado y solo tenía el tamaño de un puño. Después de meterse en un arbusto, a cualquiera le resultaría difícil descubrir su existencia. Por ahí. Persecución. Rápido, no lo dejes escapar. Gritos resonaron desde el interior de la cresta del fénix caído. Las caras del pequeño y Kingfen palidecieron de inmediato. ¿Podría ser que se descubrió esa bola peluda tan pronto como entró? Esto definitivamente no era bueno. Su vida podría estar en peligro, y las pérdidas definitivamente habrían superado las ganancias. El pequeño estaba increíblemente arrepentido e inmediatamente pensó que sus acciones eran demasiado imprudentes. Si algo malo le sucediera a la pelota peluda, definitivamente se sentiría incomparablemente culpable y estaría lleno de culpa. No hay ningún lugar para correr. Esta vez, debemos atraparlo. Mientras esté dentro del canto del fénix caído, tendrá dificultades para escapar. Han pasado 2 meses desde que apareció por primera vez, y sus pistas se han repetido aquí. Me niego a creer que no podamos atraparlo. Después de escuchar los gritos en la cresta del fénix caído, el grupo del pequeño chico se quedó perplejo por las palabras. Parecía que no estaban hablando de la pelota peluda en absoluto. ¿Podría haber otras criaturas que irrumpieron? Tenemos que atraparlo. No podremos ver ni una sola de estas criaturas durante muchos años. Son más valiosos que 10 tallos de medicina preciosa combinados, simplemente un tesoro invaluable. Ya he informado esto a los superiores del clan. Definitivamente tenemos que capturarlo. Todo tipo de gritos resonó desde el interior del canto del fénix caído. Todos los expertos se movían mientras buscaban esta cosa en todas partes. Parece que apareció una criatura bastante formidable. ¿Qué podría ser?
Por la forma en que están hablando al respecto, parece que alguna medicina sagrada tomó inteligencia adquirida. Todos los guardias del clan de la lluvia parecen agitados, como si estuvieran a punto de volverse locos. Murmuró el gran pájaro rojo. El canto del fénix caído estaba en un gran estado de desorden. Todos sus expertos estaban en movimiento para capturar a esta divina criatura. Eran tan ruidosos que todo estaba en caos. Nada era pacífico aquí. El pequeño, el segundo calvo y los demás tenían sentimientos complicados. Realmente querían entrar y mirar a su alrededor para ver exactamente qué tipo de criatura era la que hacía que el clan de la lluvia estuviera tan emocionado. No lo dejes escapar. El rey de la lluvia dio la orden de que debíamos capturarlo y ofrecerlo independientemente de los métodos que tuviéramos que usar. Tiene un gran uso para ello. Gritó un anciano. Este tipo de criatura rara vez se ve en este mundo. Uno podría ni siquiera aparecer después de cientos de años. Actualmente, solo hay uno criado dentro de la casa imperial. Después de que se pronunciaron estas palabras, el pequeño tuvo más dificultades para quedarse quieto. Sus grandes ojos brillaron y se puso extremadamente impaciente. Él realmente quería colarse para robarlo. Mediodía después, se escuchó un sonido de una maleza en la distancia. Apareció una bola peluda, y su pequeño estómago era tan redondo como una bola. Ya ni siquiera podía caminar correctamente, y simplemente estaba saliendo. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 197. Pollo del tesoro octávico. La bolsa de piel de bestia que le dieron a la peluda bola fue arrojada a un lado hace mucho tiempo y era prácticamente inútil. Tiraba de una enredadera con 11 tallos de medicina espiritual brillante cuando regresaba, con hipo en el camino. ¿Eres un dios? ¿Fuiste allí una vez y saliste directamente con 11 tallos de medicina espiritual? El gran pájaro rojo se sorprendió hasta que sus ojos casi salieron. Esto era simplemente demasiado ridículo. Uno tiene que entender que una sola montaña espiritual solo pudo hacer crecer un tallo de medicina espiritual. ¿Cuántas montañas espirituales subió? Era probable que solo un área tenida en la sangre de un fénix como este pudiera tener tantas montañas espirituales. El pequeño hombre curvó sus labios, y su corazón estaba a punto de derramar sangre. La bola peluda debe haber causado suficientes estragos allí. Lo que sacó fue claramente la porción más pequeña, ya que la porción más grande ya había entrado en su estómago. Vergonzoso desperdicio, murmuró. Una luz dorada multicolor deslumbró alrededor del cuerpo de la peluda bola. Estaba perfectamente contento, y cada vez que fallaba, siempre se disparaba luz multicolor. Solo los cielos sabían cuántos tallos de medicinas espirituales resultaron dañados. Como resultado, cualquiera podría adivinar que era muy posible que todo dentro de la cresta del fénix caído pudiera haber sido hecho por una pelota peluda. Bola peluda, ¿qué tipo de cosas hay exactamente ahí? Kingfen preguntó por curiosidad. Tan pronto como se trató este tema, la bola peluda se emocionó de inmediato. Un par de pequeñas garras comenzaron a gesticular. Sus grandes ojos se abrieron hasta que se volvieron redondos, y realmente quería que el pequeño y los demás rodearan y capturaran a ese tipo dentro. Siendo una cosa espiritual tan rara, ¿qué es exactamente? El pequeño fue capaz de comprender el significado de la pelota peluda, pero no sabía cómo llamar a eso. ¿Qué tenemos que hacer para atraparlo? Kingfen preguntó. La peluda bola hizo algunos gestos más. Implicaba que la criatura podría escapar fácilmente en el aire enterrándose en la tierra. La peluda pelota casi la atrapó antes, pero al final huyó. Tengo la premonición de que podríamos haber encontrado algo extremadamente sorprendente. Sin embargo, ¿cómo podemos obtenerlo? El segundo corazón de Baldi también se conmovió. Ese objeto espiritual no parecía poseer ningún tipo de fuerza de combate, pero tenía la capacidad de atravesar la tierra y la piedra. No dejó huellas en la tierra y fue extremadamente difícil de capturar. De lo contrario, con tantos expertos del clan de la lluvia que se mudan, ¿por qué fallarían una y otra vez? Déjame probar las aguas. Te garantizo que será fácil de obtener. Dentro del cabello del pequeño, había una piedra de 1 pulgada de ancho. Era transparente y brillante, y tenía un tenue brillo dorado. Esta fue precisamente esa piedra divina llamativa. Cuando el pequeño escuchó esto, se emocionó mucho. Él sentía que estaba calificado para esta tarea. Desde la antigüedad, solo han aparecido algunas de estas piedras divinas. Equipados con poder divino, podrían golpear cualquier cosa. Un golpe significaba un golpe preciso. Esto era algo que incluso los antiguos santos deseaban mucho, ya que podría refinarse en un tesoro supremo. Bueno.
Te lo dejaré a ti entonces. Mientras todo está en desorden, deslízate junto con la pelota peluda. Después de golpearlo, tráelo de vuelta. El canto del fénix caído estaba en completo caos. Innumerables expertos estaban persiguiendo y buscando ese objeto espiritual, y llegó a un punto en el que prácticamente estaban excavando montañas. Querían descubrir a esta criatura que entendía las formas de moverse por la tierra. La piedra traviesa estaba hecha de piedra, por lo que, naturalmente, conocía los métodos para moverse por la tierra y aprovechar la suerte entre el cielo y la tierra. Junto con la pelota peluda, se movieron sigilosamente para capturarla en silencio. No mucho después, el sonido de la reprensión se escuchó dentro de la tierra espiritual. Mucha gente gritaba y gritaba en voz alta. ¿Qué clase de cosa es esa? ¿Cómo apareció tan de repente? Golpeó el objeto espiritual. Rápido, bloquéalos. Una rata dorada salió de allí y arrastró a la extraña criatura. No es un ratón, es un pequeño mono esférico. Sí, ¿cómo puede correr esa piedra también? Ai Joe, maldición, duele como el infierno. ¿Cómo es que puede volar tan bien? Me rompió los huesos. El canto del fénix caído estaba en gran desorden. Inmediatamente después de eso, el grupo de personas se alarmó, porque el objeto espiritual del Tesoro Supremo fue confiscado. Esto era algo que el Rey de la Lluvia ordenó que lo atraparan y lo ofrecieran, entonces, ¿cómo podían permitirse el lujo de perderlo? La bola peluda y la piedra divina golpearon todo el camino mientras arrastraban con ellos a la criatura noqueada. Estaban en un estado lamentable cuando huyeron. Ocasionalmente, tendrían que usar la espada rota para cortar algunas formaciones de símbolos que encontraron mientras huían rápidamente. Uno era un ladrón nato y el otro entendía cómo moverse por la tierra. Esta montaña gigantesca simplemente no podía obstruirlos. Se apresuraron a lo largo de todo el camino, y su escape estaba a la vista. Esta tierra espiritual realmente es algo bueno. La piedra divina llamativa gritó con ahogos sonidos mientras comía con grandes tragos. El suelo rojo volaba visiblemente como un torrente de montaña hacia él, y parecía como si la piedra divina golpeara a ser enterrada. La pelota peluda ya no le importaba. La arena llenaba los cielos, incluso haciendo que su pelaje se oscureciera. Estaba cubierto de barro y cenizas, y mientras desgarraba la formación frente a ella, arrastró a esa criatura y corrió, dejando allí esa piedra traviesa. Bola peluda regresó. ¿Fue capaz de traer de vuelta esa cosa que desafía al cielo? Kingfen abrió mucho los ojos. A lo lejos, una luz dorada brilló, y una bola peluda salió de una maleza. Con la nariz arrugada, tosía continuamente y escupía polvo. Fue extremadamente descontento. Utilizó una de sus pequeñas garras obesas para arrastrar a una criatura desmayada. El gran pájaro rojo y el segundo calvo se apresuraron. Estos dos tipos empujaron y empujaron para ser los primeros en dividir a esta rara criatura. ¿Esta es la criatura extremadamente rara de la que habla el clan de la lluvia? ¿La criatura de la que incluso el palacio imperial solo tiene uno y rara vez se ve, incluso una vez cada cientos de años? El pequeño estaba un poco aturdido. Kingfen también quedó atónito. Miró a esa criatura extremadamente gorda y se sintió bastante confundido. Le echó un vistazo a la peluda pelota. Esto no puede ser un error, ¿verdad? Suspiró, ¿es un pariente tuyo? El segundo calvo golpeó al gran pájaro rojo y preguntó en voz baja. El gran pájaro rojo se puso furioso. Una palma golpeó la cabeza de Balti mientras decía. Claramente se parece a ti. ¿Estás seguro de que no es tu hermano? El gran pájaro rojo estaba extremadamente enojado. Usaba gestos para decirles que este era el tesoro raro. Dentro de su cuerpo había una poderosa esencia espiritual, y molía sus pequeños colmillos blancos como la nieve en preparación para excavar. El pequeño creía en sus instintos espirituales. Este tipo era extremadamente sensible a los objetos divinos de la medicina espiritual, pero la criatura a sus pies era simplemente muy diferente de lo que esperaban. Lo recogió y le dio la vuelta. No era solo un pollo de corral. Era simplemente un poco más grande que un faisán. Este pollo marrón tenía solo medio metro de alto, muy gordo y redondo. Sus plumas eran de un color marrón amarillento, y si la tiraras a un montón de tierra, probablemente nadie lo notaría. Este era el llamado tesoro extremadamente raro. Se rascó la cabeza. Cielos, ¿a dónde fue toda la medicina espiritual? Todos fueron arruinados por alguien. Justo en este momento, un grito miserable sonó desde dentro de la cresta del fénix caído. La voz sonaba extremadamente urgente, como si hubiera un asesinato. El caos se produjo de inmediato.
Alguien invadió el campo de la medicina espiritual. Maldición. Toda la medicina ha sido robada. Encuentra a quien hizo esto. ¿Quién más podría ser? Obviamente es esa extraña criatura que apareció justo ahora. No dejes que se escape. No solo destruyó nuestro campo de medicina espiritual, sino que incluso robó nuestra rara criatura espiritual. Dentro de la cresta del Fénix caído, todos los del clan de la lluvia estaban exasperados. Esto fue simplemente un desastre, y estaban tan enfurecidos hasta el punto que la ira llegó a sus corazones. Estaban cerca de vomitar sangre, porque todo su arduo trabajo estaba a punto de irse al sur. ¡Wow! Se estaba gestando una gran tormenta. Toda la preciosa tierra de color sangre comenzó a volar en el aire antes de centralizarse en una dirección. Era como si apareciera un vórtice. ¿Qué pasa ahora? ¿Están tratando de erradicar este lugar? Robar la medicina espiritual ya está dicho y luego, pero van a destruir todo también. Todos los del clan de la lluvia se alarmaron. A pesar de que gran parte de la energía de la esencia de la sangre de Fénix en el suelo ya se había disipado a lo largo de los años, seguía siendo un lugar increíblemente precioso para cultivar medicamentos. Tenemos que irnos rápidamente. Los miembros del clan de la lluvia definitivamente se están volviendo locos. El pequeño gritó. No podía hacer nada con la piedra divina. Recogió el pollo y salió corriendo frenéticamente. El grupo lo siguió y todos desaparecieron sin dejar rastro. Espérame. Desde atrás, una nube de humo escarlata se elevó en el aire. La piedra de golpe divina sobresalía de sus nalgas mientras los perseguía. Después de volcar todo ese lugar y tragar la esencia de la tierra escarlata, comenzó a correr de esta manera. Vamos. Estaban agrupados y todos treparon a la gran espalda del pájaro rojo. Batió sus alas y desaparecieron como una nube de humo en las montañas y barrancos. Los clanes de la lluvia se volvieron locos. Sus medicinas espirituales fueron robadas y la rara criatura les fue arrebatada. Incluso toda esta tierra del tesoro fue destruida. Sus corazones estaban goteando sangre, y uno podría imaginar cuán furiosos se sentirían los superiores después de recibir noticias de esto. Los ojos de estas personas eran completamente rojos. Perseguían asesinamente a través de las montañas y los bosques mientras buscaban por todas partes. Sin embargo, ni siquiera pudieron encontrar un rastro, porque el gran pájaro rojo era demasiado rápido. Después de cultivar la preciosa técnica del divino Pen, sus alas escarlatas tenían un tinte dorado, lo que le daba una velocidad extrema. 2 horas después, cayeron al suelo. Ya estaban lejos de esa región y actualmente estaban en una zona montañosa. Este pollo se despertó. King Fen habló en voz baja. El pequeño lo tenía en sus manos de principio a fin. Tenía miedo de que escapara, porque de acuerdo con los gestos de la peluda bola, este tipo podía escapar al suelo. Una vez que tocara el suelo, podría desaparecer. No te preocupes. Conmigo aquí, no tiene a dónde correr. Lo destrozaré directamente. La piedra divina llamativa habló con convicción. Fue extremadamente seguro de sí mismo. Este pollo no tenía mucho coraje y estaba extremadamente nervioso. Un par de pequeños ojos se movieron, revelando su miedo. ¿No es esto solo un pollo? ¿Por qué es algo raro? El pequeño estaba perplejo. No podía decir qué tenía de especial. El pollo levantó la cabeza de inmediato, aprobando esto. Implicaba que era mejor liberarlo rápidamente, ya que no tenía ningún uso. El pequeño inmediatamente se hizo feliz. Una gallina no puede entender el lenguaje humano. Este tipo tenía inteligencia, por lo que parecía que realmente no era una criatura ordinaria. Asustándolo un poco, dijo, como eres ordinario, cocinaré un poco de sopa de pollo. Es mejor que te cocine. Inmediatamente, este pollo comenzó a luchar violentamente y gorgotear. Estaba realmente asustado. Recuerdo, esto es muy probable, un pollo del tesoro Octadic. El segundo calvo habló repentinamente, y luego reveló una expresión incomparablemente emocionada. Inmediatamente se tragó un poco de saliva. ¿Qué es un pollo del tesoro Octadic? ¿Por qué suena tan familiar? El pequeño se rascó la cabeza. Arcaicos tesoros Octadic, incluso las deidades babearían ante la delicadeza de los 8 tesoros. Este es uno de ellos. Los ojos del segundo Baldi revelaron un destello verde cuando se abalanzó directamente sobre él. Realmente quería tragarlo de un trago. El gran pájaro rojo le dio una palmada en la cabeza con un sonido tac. Este hermano mayor aún no ha comido, por lo que el hermano menor tiene que esperar primero. El pequeño inmediatamente recordó y entendió su valor inestimable.
El pollo del tesoro Octavic era conocido como un manjar del tesoro divino, capaz de hacer babear incluso a las deidades. La calidad de la carne rara vez se veía bajo los cielos, y durante las antiguas fiestas, de hecho había tal plato. Aparte de esto, había sangre espiritual en su cuerpo, y esa era una medicina nutritiva. Supera con creces la mayoría de las medicinas espirituales, y sus efectos medicinales no llegaron a las medicinas sagradas. Fue realmente un objeto espiritual. Además, pondría un huevo cada medio mes. El huevo portaba una naturaleza medicinal extremadamente poderosa que era comparable a las medicinas espirituales. A pesar de que las deidades podrían no pensar mucho en ellas, para las criaturas normales, su valor era demasiado grande. ¿Es una gallina ponedora de medicina espiritual? El gran pájaro rojo gritó extrañamente. Después de que el pequeño se enteró de sus orígenes, sus ojos se volvieron inmediatamente redondos. Esto era realmente algo por lo que ni siquiera una montaña de plata o oro podría intercambiarse, después de ver los pequeños colmillos blancos de la bola peluda y el segundo calvo empujándose más cerca, e inmediatamente les dio una palmada a cada uno. Todos se hicieron a un lado mientras él miraba y decía: ni siquiera pienses en eso. Quien coma el pollo del tesoro Octavic, me lo comeré a ese individuo. Este es un tesoro Octavic arcaico, un manjar que incluso una deidad quisiera consumir. ¿No quieres probarlo? Incluso un poco de sangre espiritual también es buena. Dijo el segundo calvo. De ninguna manera. Necesito traerlo de vuelta a la aldea de piedra y criarlo, permitiendo que ponga huevos para los aldeanos. El pequeño resistió la tentación. A pesar de que realmente quería comerlo, todavía tenía miedo de dañar la vitalidad del pollo del tesoro Octavic, así que hizo todo lo posible para contenerse. Incluso dentro de la era arcaica, no había tantos pollos del tesoro Octavic, o de lo contrario no sería uno de los 8 tesoros raros. En cuanto a su población ahora, era fácil de imaginar. Fue difícil para uno aparecer incluso después de cientos de años. Actualmente, solo el Palacio Imperial del País de Piedra estaba levantando uno. ¿Es esta una gallina? El pequeño pensó en una pregunta importante. Sí, es cierto. El gran pájaro rojo asintió. Eso es bueno. En el futuro, lo criaremos en la aldea de piedra y obtendremos un huevo comparable a la medicina espiritual cada medio mes. Realmente es demasiado genial. El pequeño estaba extremadamente feliz. Kingfen también estaba extremadamente feliz. De esta manera, los niños de Stone Village, así como los adultos y el jefe del abuelo, podrían disfrutar de medicinas espirituales con frecuencia. El pollo del tesoro Octavic aprovechó la oportunidad para intentar escapar, pero al final quedó atrapado por la mano del pequeño. En este momento, se mostraron sus poderes mágicos. Un gas amarillo de tierra circulaba alrededor de su cuerpo, permitiéndole viajar a través de la tierra. Casi se abrió paso. Demasiado bueno, realmente es un pollo del tesoro Octavic. No debería haber ningún error. Esto es más valioso que desenterrar 100 medicinas espirituales. Verdaderamente un objeto divino raro. Mientras el pequeño, Kingfen y los demás estaban vitoreando, todos los que estaban dentro de la cresta del Fénix caído estaban a punto de volverse locos. Al mismo tiempo, sentían temor en sus corazones. Con la pérdida de una criatura espiritual tan rara, el rey de la lluvia podría decidir matarlos a todos. Vámonos. Volveremos al pueblo de piedra, y en el futuro encontraremos algunos errores espirituales especiales, titones y otros para ello. Podría reducir el tiempo que le toma dar a luz y podríamos comer huevos espirituales todos los días. Después de que el grupo de pequeños obtuviera esta criatura rara, ya no se atrevieron a quedarse más tiempo. Se movieron rápidamente y quisieron regresar de inmediato a la aldea de piedra, porque tenían miedo de que algo desfavorable sucediera aquí. Varios días después, se enviaron noticias al emperador del país de piedra. Dentro de una de las antiguas salas del palacio en la mansión del clan de la lluvia, un grito frío sonó. Inútil. Con solo una palabra, hizo que todo el clan temblara de miedo. Creó una gran onda de choque que hizo que todos temblaran de miedo. Después de que todos en el clan de la lluvia recibieran noticias de esto, todos se pusieron furiosos. El canto del Fénix caído fue destruido, casi todas las medicinas espirituales se perdieron, y la tierra escarlata incluso perdió su divinidad. Sin embargo, lo que hizo que la gente se desmayara fue que realmente se perdieron un pollo del tesoro Octavic. Incluso la magnífica familia imperial solo tenía una sola. El rey de la lluvia necesita la sangre antigua única del pollo del tesoro Octavic. Tu montón de material de desecho realmente lo dejó escapar.
Poco después, se transmitieron noticias. Incluso sorprendió al emperador, y todos quedaron asombrados. En realidad apareció un segundo pollo del tesoro Octavic, que sorprendió a la gente. Esto creó una gran sensación, pero el grupo del pequeño no se vio afectado por esto. Se sentaron en la espalda del gran pájaro rojo y viajaron hacia el oeste todo el camino. Al final, llegaron a la frontera del país de piedra y entraron en los ilimitados 300.000 grandes desechos. Había muchas bestias feroces dentro de las montañas, y había incluso pájaros viciosos más terroríficos en espiral en el aire. Sin embargo, el gran pájaro rojo no era alguien fácil de tratar. Al mismo tiempo, también era un descendiente arcaico, y aunque todavía era joven, su capacidad para preservar su vida era extremadamente grande. En el camino, se sorprendieron muchas veces, pero no se encontraban en ninguna situación peligrosa. Cruzaron las interminables y grandes montañas, y aunque los descendientes los perseguían varias veces, al final pudieron separarse. Este es el río de la luna. En el futuro, necesitamos venir aquí a menudo para refinar nuestros cuerpos. Mi cultivo relacionado con el fuego Dao necesita precisamente este tipo de refinamiento. El gran pájaro rojo suspiró. Dentro de los grandes desechos, había un gran río negro que ondulaba en olas. Se desconocía cuántas decenas de miles de li se estiraban al atravesar las interminables cadenas montañosas. En aquel entonces, cuando la bola peluda robó los huevos divinos del pavo real del arco iris, el pequeño y el unicornio se vieron obligados a huir por este río por sus vidas. Apurémonos de vuelta al pueblo de piedra. Se apresuraron en su camino y atravesaron muchas cadenas montañosas. Experimentaron muchas batallas y ahora finalmente estaban a punto de llegar a su destino. Finalmente regresó. El pequeño se conmovió emocionalmente. Él ya estaba extremadamente familiarizado con las montañas y ríos frente a él. Una vez llevó rocas que pesaban decenas de miles de jin para entrenar en esta región. Hemos regresado. Kingfen estaba gritando y gritando. Estaba tan feliz que las lágrimas brotaban de sus ojos. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 198. Regreso a la aldea de piedra. En este momento, el pequeño ya se sentía nervioso y emocionado, e incluso había un poco de miedo. Estaba nostálgico y no sabía cómo le estaba yendo al pueblo de piedra recientemente. Se fue con Kingfen cuando tenía 8 años y medio. Su entrenamiento y sus viajes se agotaron aproximadamente entre 8 y 9 meses, y después de unirse al pabellón de reparación del cielo, el tiempo pasó rápidamente. Como resultado, ya se había ido por 2 años. Todo parecía ayer cuando saqueó el nido de pájaros y fue perseguido por la tía Águila Verde con el grupo de Hermen y Piou. También hubo ocasiones en que cazaban juntos, recogían medicinas viejas, atrapaban jóvenes bestias viciosas y muchos más. Hubo demasiados eventos alegres para recordar. El pequeño Kingfen también comenzó a derramar lágrimas, riendo mientras lloraba al mismo tiempo. A pesar de que solo vivió aquí durante 1 o 2 años, esos años estuvieron llenos de felicidad. ¿Es solo un pueblo de montaña? ¿Por qué se están poniendo tan emocionados? Cuando regreso al viejo nido, siempre se siente aburrido. Murmuró el gran pájaro rojo. En este momento, el pequeño y Kingfen se golpearon la cabeza. El segundo calvo aprovechó el momento y también se unió. El gran pájaro rojo estaba resentido y se fue al cielo. Se movió rápidamente, y el paisaje en el suelo se retiró rápidamente. Finalmente llegaron al hermoso y tranquilo tesoro. Mientras todavía estaban lejos, el pequeño ya le dijo que descendiera. Él quería caminar paso a paso allí. Era nebuloso y vago, pero un pueblo lentamente se hizo discernible. Aquí ocurrió una batalla extrema. Ustedes pueden ver que esta roca gigante incluso se partió. Dijo el gran pájaro rojo. El artefacto precioso se ha utilizado aquí, además, es un artefacto precioso extremadamente aterrador. Originalmente era una montaña, pero la mitad fue barrida directamente. Segundo calvo también se sorprendió. En este momento, el corazón del pequeño se congeló de inmediato. Su mente temblaba y sus puños estaban cerrados. Estaba incomparablemente aterrorizado. Después de irse por unos 2 años, ¿qué pasó con el pueblo de piedra? Kingfen estaba a punto de llorar también. Finalmente regresaron a la aldea, por lo que estaban rezando para que no le pasara nada malo a la aldea. Sus emociones estaban por todos lados cuando regresaron a la aldea, y realmente tenían mucho miedo de ver que algo andaba mal. Estaba muy tranquilo por delante. No hubo sonido. El pequeño tenía miedo.
A pesar de que todavía estaban separados por muchos li y todavía no estaban en los alrededores de la aldea de piedra, había rastros de un enfrentamiento que tenía lugar aquí. Alguien usó un artefacto precioso y aterrador aquí que excedió por mucho el poder de sus tijeras de dragón. Originalmente había unas pocas montañas de piedra aquí, pero ahora todos eran escombros y polvo. Ya no existieron. No pasó nada. Definitivamente es pacífico. El pequeño habló en voz baja mientras rápidamente corría hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, y estaba nervioso y asustado hasta el extremo. Kingfen lo siguió, y sus lágrimas estaban a punto de derramarse. Cuando la pelota peluda llegó a este punto, también estaba familiarizada con el entorno. Después de convertirse en un rayo de luz, cruzó la hierba y fue directo a ese lugar. Después de correr varios li, finalmente se acercaron. El pequeño se detuvo abruptamente. No pudo soportarlo más, y las lágrimas se deslizaron por su rostro. Un momento después, Kingfen y el resto de ellos se pusieron al día. Se pararon a su lado y pudieron ver el pueblo a lo lejos. Pueblo de piedra está a salvo. El pequeño se secó secretamente las lágrimas. Incluso a través de todas las intensas batallas de vida y muerte que tuvo afuera, así como todas las veces que escapó por su vida, nunca tuvo miedo. Justo ahora, sin embargo, estaba asustado y temeroso sin comparación. Solo cuando pudo verlo frente a él se relajó por completo. Estaba tan conmovido que sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción, y toda la preocupación dentro de su corazón desapareció. Era visible que había gente moviéndose en el pueblo. Todas y cada una de las figuras eran muy familiares, ya que esas eran las personas más cercanas a él. Las casas eran las mismas que antes, y no hubo cambios significativos en el pueblo. Un antiguo árbol estaba arraigado dentro de la aldea, y sus gruesas ramas estaban chamuscadas de negro. Anteriormente había sido alcanzado por un rayo, pero actualmente, había áreas donde se cayó la vieja corteza que tenía vitalidad. En esa madera golpeada por un rayo, ahora había docenas de exuberantes ramas verdes que emitían una luz suave. Parecía similar a las cadenas divinas de la creación del mundo que sobrevivieron desde la antigüedad. Eran misteriosos pero pacíficos, y como naturalmente colgaban, estaban llenos de una exuberante fuerza vital. Con la deidad del sauce aquí, mientras estuviera tranquilamente en reposo, nada le pasaría a la aldea de piedra. Justo ahora, estaba preocupado, pero los tormentos internos del grupo habían sido autoinfligidos. Estaban demasiado cansados y sus mentes estaban agotadas. Finalmente regresaron a casa. El pequeño y Kingfen estaban sonriendo de felicidad, pero sus ojos claramente tenían lágrimas. Después de experimentar una calamidad tan grande, pudieron regresar a los lados de sus seres cercanos. Todas sus preocupaciones desaparecieron y se llenaron de felicidad. En este momento, los ojos de Baldi se quedaron mirando inexpresivamente. Se quedó mirando el sauce y comenzó a desarrollar una sensación de intimidación en sus entrañas. Estaba extremadamente aterrorizado. Segundo calvo, ¿por qué estás temblando? Realmente me estás avergonzando. El gran rojo le dio una bofetada. Más Q megabytes. No digas tonterías, hay una gran figura por delante. Posee un mundo tembloroso y torres de los 9 cielos. Tiene un poder inagotable, casi asustando a este abuelo hasta la muerte. El segundo calvo estaba despotricando y delirando. Estaba asustado de su ingenio. ¿Qué basura estás diciendo? El gran pájaro rojo estaba perplejo. Estoy hablando de ese árbol. ¿Lo ves? Es un ser divino. La segunda voz de Baldi estaba temblando, y simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Después de venir aquí, apareció este tipo de árbol antiguo. Estaba temblando incontrolablemente. Agarrando al pequeño, dijo, mocoso diabólico, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué tipo de orígenes tiene? Estoy a punto de morir de miedo. El segundo calvo no era una criatura ordinaria. En el pasado, reprendió al cielo y a la tierra y sacudió al mundo con su poder. Su conciencia espiritual era aguda en un grado horrible, pero no podía ver a través de la historia del sauce. Sin embargo, sintió que el árbol podía irrumpir en los cielos y elevarse por encima de los 9 cielos, haciendo temblar incluso su alma. En este momento, el gran pájaro rojo también sintió que algo no estaba bien. Se sintió con cuidado. Aunque ese árbol antiguo era auspicioso y pacífico, estaba lleno de luz suave. Hizo que el gran pájaro rojo sintiera reverencia, y ya no se atrevió a actuar tan desenfrenado aquí. ¿Qué tipo de fondo tiene exactamente? Ese es el espíritu guardián de nuestro pueblo. Protege nuestra aldea de piedra, asegurando la paz.
Le damos nuestros sacrificios y respetos aquí, dijo el pequeño. ¿Qué? ¿El espíritu guardián de un pequeño pueblo? Los segundos ojos de Baldi casi salieron. Se volvió aún más aterrorizado. ¿Qué tipo de pueblo merecía la protección de una deidad tan grande? ¿Convertirse en el espíritu guardián de esta tierra, no era eso demasiado aterrador? Segundo Calvo miró delante de él, luego miró al pequeño. Se sintió cada vez más confundido antes de que finalmente se calmara. Esto tiene sentido. Solo este tipo de lugar incomprensible produciría un niño salvaje que podría perseguir a un dragón Zujiani con cuernos. ¿Qué tipo de basura estás hablando? El pequeño chico estaba feliz mientras lo miraba. Él sabía que el segundo pájaro calvo y el gran pájaro rojo estaban asustados. Justo en este momento, un sonido de pájaro sonó. La luz púrpura parpadeó dentro de la aldea, y un pájaro de 6 a 7 metros de largo voló rápidamente antes de descender. Hermano pequeño, regresaste. Habló el pájaro de color púrpura. Las escamas sobre su cuerpo eran completamente púrpuras, y eran incomparablemente brillantes. Parecía como si las nieblas se elevaran, haciéndolo parecer extremadamente misterioso. Poco después, apareció un gran pájaro dorado débil. Había otro pájaro verde que también voló, y todos parpadeaban con una luz sagrada. Eran extremadamente felices e íntimos cuando se reunieron frente al pequeño y Kingfen. Ya, Ziyun, Dapen, pequeño verde, ustedes maduran muy rápido e incluso pueden transmitir el habla ahora. Todos ustedes tienen solo unos pocos años. El pequeño estaba extremadamente conmocionado. Sí, algo no está bien. Ustedes son extremadamente fuertes y no son más débiles que los descendientes arcaicos. ¿Tus líneas de sangre son realmente tan poderosas? Verdaderamente. Ziyun, Dapen, pequeño verde, ustedes son más poderosos. Kingfen también abrió mucho los ojos. Mamá nos dijo que durmiéramos en la base de la deidad del sauce y que lo adoráramos todos los días. Como resultado, después de 2 años, nuestras líneas de sangre parecían haberse vuelto cada vez más puras. Dijo Ziyun. La tía águila escamada verde es realmente inteligente. El pequeño suspiró. Luego preguntó por su paradero. La madre también se volvió extremadamente poderosa, ya que también se encaramó continuamente a la deidad del sauce. Sin embargo, recientemente fue a las profundidades de las grandes tierras baldías para someterse a un cultivo amargo, dijo Little Green. Dios mío. ¿Qué clase de existencia es esta? Yo también quiero adorar. El gran pájaro rojo sacudió sus nalgas mientras corría hacia la entrada del pueblo. El segundo calvo parecía como si viera un fantasma. Estaba realmente asustado, y sus piernas estaban cediendo. Pequeño, Kingfen. En este momento, los aldeanos los vieron. Un buen número de personas se apresuraron inmediatamente. Ah, esto no es un sueño. El pequeño regresó, y también está Kingfen. Uno de ellos gritó extremadamente fuerte. Sonó a través del pueblo, y todos se emocionaron emocionalmente. Con un sonido hula, Dazuan, Hermen, Piou y el grupo de jóvenes saltaron sobre sus casas para salir directamente del pueblo de piedra. Detrás de ellos había un grupo de ancianos, y también había muchas mujeres y niños. Todos salieron corriendo, todos incomparablemente emocionados. Regresamos. El pequeño y Kingfen gritaron en voz alta. Corrieron hacia la entrada del pueblo, y los 100 metros que los separaban desaparecieron en un instante. Mocoso, nos dejaste por 2 años. Estábamos preocupados hasta la muerte, y solo ahora finalmente regresaste. Los compañeros de la infancia se apresuraron y los dos fueron enterrados. Mocoso maloliente, ¿sabes lo preocupados que estábamos? Pensamos que algo podría haberte sucedido en los grandes desechos. No recibimos ninguna noticia incluso después de tanto tiempo. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se apresuraron. Al final, el pequeño y Kingfen fueron casi enterrados en el suelo. Todos estaban incomparablemente conmovidos, y sus ojos tenían lágrimas de alegría. Crecieron juntos desde la infancia, pero estas personas nunca dejaron los grandes desechos. Sus sentimientos mutuos eran las emociones más sinceras y simples. Mis huesos están a punto de ser aplastados, déjame levantarme, gritó el pequeño. ¿A quién intentas engañar? Cuando solo tenías unos pocos años, ya podías correr una montaña mientras cargabas una roca de 10.000 jin. En este momento, ¿estás diciendo que solo te aplastará nuestro grupo de 20 a 30 personas? El grupo de personas estaba lleno de risas. Sus ojos estaban húmedos y usan toda su fuerza para presionarlo a él y a Kingfen. Solo después de mucho tiempo se fueron.
Tan pronto como se pusieron de pie, Piou, Emen y los demás se acercaron inmediatamente para abrazarse los brazos y el cuello. Eran extremadamente íntimos. Mocoso, realmente eres atrevido. Te vas por 2 años y no enviaste ninguna noticia. Estábamos realmente asustados de que ustedes nunca volverían a aparecer. Shilingwu y el otro grupo de hombres se abrieron paso entre la multitud. Todos y cada uno de ellos se conmovieron emocionalmente, y de inmediato les dieron golpes en el pecho con sus enormes puños, creando sonidos de pen pen. Lo que dijeron fue la verdad. Los grandes desechos eran demasiado terroríficos, y después de irse durante 2 años sin regresar, las posibilidades de que terminaran en el estómago de una bestia feroz eran extremadamente altas. Ustedes bebés crecieron más alto. Aunque sigas siendo delicado, tus cuerpos se han vuelto más resistentes. Shi Feijiao les dio unas palmaditas en los hombros y sus ojos tenían lágrimas. Tío Jiao, todos estamos muy bien. Aprendimos muchas habilidades y siempre quisimos volver. Siempre los hemos extrañado, muchachos. El sentimiento del pequeño era sincero mientras decía: tío, yo también los extrañé. Kingfen comenzó a llorar. Se fueron por 2 años ya. Experimentan mucho afuera, especialmente la gran calamidad recientemente. Sus mentes estaban agotadas, así que después de regresar a casa y ver tantos hermanos y ancianos, inmediatamente encontraron personas en quienes confiar. Kingfen, no llores, no llores. Todo está bien ahora que llegaste a casa. Todos siempre estaban pensando en ustedes dos mocosos, y hablamos de ustedes dos todos los días. El grupo de ancianos no sabía cómo consolar a la gente. Las manos estaban en todas partes mientras trataban de ayudar a limpiar las lágrimas. Kingfen, no llores. Esta vez nos hemos reunido. Dazuan, Uzi y el niño mocoso se acercaron. Ustedes dos pequeños bebés son demasiado groseros. ¿Cómo puedes irte por 2 años? Estábamos preocupados hasta la muerte. Un grupo de mujeres atropelló. Estas tías eran extremadamente fuertes, empujando directamente a Hermen y al resto de los jóvenes machos fuertes a un lado. Kingfen es mucho más delgado ahora, pero se ha vuelto bastante más alto. El pequeño todavía es muy lindo. Ahora que tiene 10 años, deberíamos llamarlo por su nombre real. Estos dos niños se han vuelto más altos, más fuertes y más fuertes. Pueden casarse ahora. El grupo de la saliva de las tías grandes voló por todas partes. Tiraron de los dos niños hacia ellos y los bombardearon con chismes que aparentemente nunca terminaban. En este momento, Uniu, la hija del tío Feijiao, también se apresuró. Ella estaba incomparablemente emocionada y reunida también. Ella agarró al pequeño y las mangas de Kingfen y comenzó a parlotear continuamente. Ella preguntó sobre todo tipo de cosas, y fue extremadamente animada. El pequeño dijo que Uniu y el resto engordaron, y luego fueron perseguidos y golpeados por estas chicas. Solo después de cubrirse la cabeza y correr como una rata, finalmente se liberó de las aterradoras tías. Abuelo jefe. Después de irrumpir en el pueblo, el pequeño casi chocó con un grupo de ancianos. Se detuvo rápidamente y dio la cortesía adecuada. Sus ojos se enrojecieron, porque estaba claro que a estos ancianos les crecía más cabello blanco y envejecían cada vez más. Solo el jefe del pueblo Shi Yunfen parecía relativamente mejor. Creció un poco más de pelo blanco, porque 2 años realmente no fue un período corto de tiempo. Bien. Qué bueno que hayas vuelto. El grupo de ancianos estaba muy conmovido. Todos ellos, especialmente el anciano del clan que sostenía la mano del pequeño, tenían los ojos húmedos. Sus lágrimas caían aunque trataban de contenerlas. Él fue el que crió al pequeño. Desde que el pequeño era joven, él era quien se ocupaba de sus necesidades. El jefe del clan era un hombre soltero y había pensado en el pequeño como su propio hijo. Ven rápido y presente tus respetos a la deidad del sauce. Dijeron los ancianos. El pequeño se secó las lágrimas emocionales y alegres y se volvió para mirar el sauce lleno de vitalidad. Él era serio y sincero y dijo: Deidad de sauce, gracias. Sopló una ligera brisa y aproximadamente 10 ramas brillantes se balancearon. Era como si los cielos y la tierra se estuvieran separando, y el aura del caos primario fuera denso. El esplendor divino se dispersó y respondió: Primero debes reunirte con los aldeanos. Bueno. El pequeño asintió. El gran pájaro rojo estaba a un lado, e inmediatamente se asustó hasta que comenzó a temblar. Justo en este momento, el grito miserable del segundo calvo sonó desde la distancia. Fue un desgarro cardíaco y una ruptura pulmonar, ya que estaba lleno de un temor incomparable.
El grupo de tías grandes era realmente valiente, especialmente la madre de Uniu, Ushen. Un brazo grueso extendió la mano y agarró al segundo calvo por el cuello. Estos dos niños realmente están actuando como extraños. Si regresan, entonces regresan. ¿Por qué sentían que tenían que traer presas? Fueron incluso tan diligentes como para arrancarlo. Sin embargo, esto sigue siendo algo bueno. Esta ave es bastante gordita, así que podemos hacer sopa con ella. Ella agarró el segundo calvo y comenzó a caminar hacia el pueblo. El grupo de tías asintió mientras evaluaban a este pájaro. Se agruparon y fueron extremadamente animados. Segundo calvo casi orinó por miedo. Este grupo de mujeres era demasiado intrépido. Sin pedir aclarar ningún malentendido, decidieron guisarlo directamente. Finalmente entendió cómo se rió el mocoso diabólico. Después de ser atendido por este grupo de tías grandes, ¿cómo no ser salvaje? El segundo calvo siempre tuvo problemas con su cuerpo. Su fuerza de combate estaba sellada, y la fuerza de este grupo de mujeres era demasiado grande. Casi lo estrangularon hasta la muerte. Abrió la garganta y gritó al pequeño para salvarle la vida. Sálvame. Esto es asesinato. Este pájaro puede incluso hablar, ¿de qué especie es? Su carne es definitivamente una medicina preciosa. El pequeño realmente trajo algo precioso. No lo desperdicie, vamos a guisarlo junto con la medicina antigua para que tenga mejor sabor. El grupo de mujeres grandes discutió entre ellas. El segundo calvo estaba tan aterrorizado que se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Niña tigre que el pequeño se refirió muchas veces antes del capítulo anterior capítulo siguiente capítulo 199. Feliz día, antes de cocinarlo, asegúrate de rellenar su cuerpo con varios tallos viejos de ginseng y hierbas viejas. De esa manera, saldrá mejor. El pequeño generosamente dio su sugerencia. Cuando tía U escuchó esto, ella inmediatamente dio instrucciones. Bebé mocoso, date prisa. Ve y desenterra unos cuantos tallos de medicina vieja de la parte de atrás del pueblo. Dentro de un rato, llenaremos el estómago de este gordo pájaro y cocinaremos todo. El segundo calvo gritó, haciendo que el grupo de tías estuviera extremadamente conmocionado. Lo llevaron por el cuello, lo agarraron del cuello y tiraron de sus alas mientras lo miraban cuidadosamente. El segundo calvo gritó miserablemente. Vio que el agua dentro de la cocina de hierro negro estaba a punto de hervir. Estaba tan asustado que perdió fuerza en sus piernas. Tenía miedo de ser arrojado y ser cocinado. La carne es robusta y se puede ver con una mirada que es una medicina preciosa. Tía Bao estaba afilando un cuchillo. Los sonidos de caca sonaron, y salieron chispas de la piedra de afilar. Después de ver esto, el segundo calvo comenzó a sentir frío por todas partes, y comenzó a luchar desesperadamente por su vida. También hay un gran pájaro rojo aquí. También fue traído por los dos niños. El grupo de tías miró al gran pájaro rojo con las alas brillantes y hermosas. El gran pájaro rojo retiró el cuello y ensanchó las patas. Se escapó inmediatamente. Este grupo de mujeres era demasiado fornido y se atrevía a comer cualquier cosa. Desafortunadamente, todavía había ese árbol divino en la entrada del pueblo, por lo que no podía comportarse atrozmente. Solo King Fen fue de buen corazón. Después de escuchar el segundo grito miserable de Baldi, rápidamente corrió y dijo: «Tías, no puedes comerlas». ¿Qué tipo de personas son estas? Después de que el gran pájaro rojo y el segundo calvo entraron en la aldea, ambos desarrollaron temores persistentes. Estaban un poco asustados y molestos. Se fueron por 2 años. Cuando el pequeño y King Fen vieron la aldea familiar, se sintieron extremadamente cálidos. Estando rodeados por el gran grupo de aldeanos, sintieron que había un sinfín de cosas de las que hablar. Tío Linu, tío Feijian, ¿se han roto? El pequeño estaba asombrado. Durante el tiempo que se fue, estos dos ya se abrieron paso y entraron en la etapa de transformación de la sangre. Además, ahora abrieron pasajes celestiales. Jaja, los dos individuos se rieron. Primero comieron la carne Suandi, y luego comieron un extraño espíritu guardián. El pangolín dorado. El problema de cultivar tarde se resolvió, y ahora podían escalar las filas de cultivo. El hermano Dachuan, Ermen y el grupo de Piou también han entrado en la etapa de transformación de sangre. Dentro del campo de genios, esto naturalmente no significaría mucho, pero en un pequeño pueblo, esto ya era increíble. Fue extremadamente difícil para estos compañeros de la infancia entrar en el camino del cultivo. Uno tiene que entender que incluso una tribu relativamente más grande no produciría muchos cultivadores, y esto como solo una aldea.
El grupo de jóvenes se rió. Establecieron una muy buena base con las pruebas óseas del jefe del clan. Además, han sido refinados dentro de los calderos desde que eran jóvenes, e incluso se tragaron la carne de su Annie y la sangre de un espíritu guardián. Como resultado, establecieron una base de cultivo extremadamente buena. Aparte de esto, había peces con borlas de dragón dentro del gran lago, y había pequeños guanés en tierra. Todos fueron enriquecedores del cuerpo y promovieron la energía a criaturas raras. Hacia la gente del pueblo de piedra, este fue definitivamente un tipo de gran regalo. Tienes que entender que incluso dentro de clanes con poblaciones más grandes, la gente común nunca podría comer este tipo de criaturas espirituales. Dentro de la aldea de piedra, independientemente de si eran hombres robustos o niños, su fuerza aumentó en gran medida durante estos 2 años. Su cultivo también, naturalmente, aumentó sin problemas un poco. El pueblo estaba lleno de ruido, y el grupo de personas se agruparon. Tenían un sinfín de cosas de las que hablar, y de vez en cuando sonaban risas. Justo en este momento, un niño pequeño se acercó inestablemente. El niño parecía tener solo 1 año y solo aprendió a caminar recientemente. Tíos pequeños. Sus palabras fueron inarticuladas y estaban un poco confundidas mientras gritaba hacia el pequeño y Kingfen. Ah, esto es. Kingfen estaba asombrado. El pequeño también estaba perplejo. Él también era solo un niño, y hace unos años era así. ¿Cómo se convirtió en tío en un abrir y cerrar de ojos? ¿De quién era este hijo? Hermana Bao, ¿este es tu hijo? El pequeño se sorprendió. Sí. Una joven de aproximadamente 16 a 17 años tenía una sonrisa en su rostro. Ella no era tímida en absoluto, y felizmente comenzó a burlarse a este pequeño tipo, diciéndole que dijera tío. ¿Por qué siento que se parece a? Jeje, el grupo de personas se echó a reír de inmediato. Entre ellos, uno de ellos estaba extremadamente avergonzado. Claramente se sentía incómodo. Hermano de Azuan. El pequeño estaba extremadamente conmocionado. Durante los últimos 2 años, su compañero de juegos de la infancia no solo se casó, sino que también tuvo un hijo. Esto fue un poco demasiado rápido. Papi, el pequeño compañero de apenas 1 año sacudió su trasero y comenzó a caminar hacia Dazuan. Extendió un par de manos pequeñas, indicando que quería ser llevado. Hermano de Azuan, eres tan rápido. El pequeño suspiró con admiración. Y luego extendió sus manos para tomar al pequeño niño de las manos de Dazuan, diciendo. Deja que el tío te lleve. Él mismo era solo un niño, pero al final, descubrió que el pueblo de piedra tenía otro hijo. Este era un sentimiento completamente nuevo para él. Continuamente jugaba con el pequeño compañero. Shida Zhuang se sintió extremadamente avergonzado, actuando completamente diferente de su actitud franca y directa. Miró hacia Hermen, Piou y los demás, diciendo. ¿De qué te ríes? ¿No se casaron todos ustedes también? ¿Ah? Kingfen estaba conmocionado. Solo se fueron por 2 años, pero los cambios que ocurrieron fueron realmente grandiosos. Muchos de sus compañeros se han casado. Hermen y Piou se volvieron tímidos. Sin embargo, la hermana Bao y las demás estaban completamente tranquilas mientras estaban allí, criticando cómo eran como las chicas grandes. Después de pensarlo un poco, el pequeño se sintió aliviado. Dazuan, Hermen y Piou eran mayores que él por unos 5 o 6 años. Actualmente, tenían alrededor de 16 años. Era normal que los aldeanos se casaran temprano, y tener un hijo era perfectamente normal. Tío, ¿qué hay afuera? Preguntó el niño de 1 año mientras retorcía su pequeño cuerpo. El mundo exterior es extremadamente vasto, y hay todo tipo de bestias feroces. Hay grandes estructuras y países antiguos. Cuando seas un poco mayor, el tío te llevará a echar un vistazo. El pequeño sonrió mientras hablaba. Después de eso, sacó un tallo de medicina espiritual de la bolsa del cielo y la tierra. La fragancia asaltó de inmediato las fosas nasales. Este era un tallo de ginseng de jade de nieve. Su aroma era rico y dispersaba la luz multicolor. Fue extremadamente milagroso. Este es el regalo de reunión mía y de Kingfen para ti. No podemos ser llamados tíos por nada. El pequeño se echó a reír mientras hablaba, poniéndolo en sus pequeñas manos. Ah, el grupo de personas gritó alarmado, porque naturalmente sabían lo que era. Esta era una medicina espiritual rara vez vista, y era extremadamente beneficiosa para el cultivo. Podría permitir a uno abrirse paso y ascender a otro nivel de cultivo. Esto fue especialmente cierto para todos en el pueblo de piedra.
Había jóvenes en la etapa de transformación de la sangre, y los hombres robustos estaban en el reino del paso celestial. Después de comer este tipo de medicina espiritual, definitivamente podría permitirles abrirse paso rápidamente. Es demasiado precioso, no podemos aceptarlo. La hermana Bao y la Zuan lo rechazaron de inmediato, no permitiendo que este niño lo aceptara. Hermano de Azuan, ustedes deberían aceptarlo. El hermano pequeño todavía tiene más. King Feng persuadió. No dije que les estaba dando esto a ustedes, chicos. Se lo voy a dar a mi sobrinito. Guárdelo y úselo para la base de su cultivo. Más tarde, personalmente lo ayudaré a absorberlo en su cuerpo. El pequeño apretó directamente las pequeñas manos del pequeño. Poco después, miró hacia Hermen, Piou y los demás. Ustedes también tienen hijos, ¿verdad? Tráelos aquí, también les daré regalos. Todos estos tipos encontraron este problema. Normalmente, estaban extremadamente animados, pero tan pronto como se mencionó este tema, inmediatamente se volvieron tímidos. Simultáneamente sacudieron la cabeza, lo que significa que todavía no tenían hijos. Pequeño, le diste un regalo tan raro al sobrino. ¿Te olvidaste del resto de nosotros? El mocoso niño se acercó. Su edad era similar a la del pequeño. Era extremadamente atrevido mientras se reía. Tengo regalos para todos. Esta vez, volví con muchas cosas buenas. Prometo que ustedes estarán satisfechos. El pequeño rió mientras hablaba. Cuando el grupo de jóvenes escuchó esto, inmediatamente vitorearon. Todos esperaron ansiosos, porque debes saber que todos estaban extremadamente envidiosos después de ver esa medicina espiritual. Si lo tuvieran, se abrirían paso inmediatamente y su fuerza aumentaría rápidamente. Incluso Shilinu, Shifei Jiao y los otros hombres robustos estaban ampliando sus ojos. Hija, podrías haber obtenido algunas oportunidades afuera, pero no puedes desperdiciarlo así. Tienes que cultivarte también. Habló un anciano. Correcto, eres uno de nosotros, así que no necesitas actuar así. Los aldeanos eran extremadamente sensatos. Todos asintieron, y la generación anterior en particular le aconsejó que no desperdiciara nada. Abuelos y tíos, no todos deben preocuparse. Recibí muchas cosas buenas, ¿y cómo podría ser un desperdicio compartirlas con ustedes? Todos ustedes son mis seres queridos, además, todavía tengo mucho. El pequeño rió alegremente mientras decía esto a los aldeanos. Después de eso, comenzó a buscar en el pueblo un lugar adecuado para cultivar medicina espiritual y mejorar la densidad de la esencia espiritual aquí. Cuando el pequeño abrió la bolsa del cielo y la tierra, se reveló una pila de medicinas espirituales brillantes y parpadeantes. Casi hizo que los aldeanos se asfixiaran. Lanzaron gritos de alarma, y la gente simplemente no podía creer lo que estaban viendo. Abuelo jefe, tío, ahora ustedes pueden relajarse, ¿verdad? Tengo bastantes medicinas espirituales aquí. Si las planto con éxito, podría cambiar por completo la riqueza de la esencia espiritual aquí. El pequeño sonrió mientras hablaba. Todos quedaron boquiabiertos. Con una pila tan grande de medicina espiritual, solo las excelentes y sin daños sumaban entre 30 y 40. Esto fue demasiado impactante. Fluían con luz y color mientras su fragancia flotaba en el aire. ¿Es todo esto real? ¿No estoy soñando? Un anciano comenzó a temblar. Acarició suavemente la medicina espiritual y sintió que todo su cuerpo se volvía pacífico. Esto se debió a la fragancia de las medicinas que ingresaron a su cuerpo. Este lugar se volvió brillante, y cada medicina espiritual brillaba. Una lluvia de luz se dispersó, y la fuerte fragancia estaba en todas partes. Hizo que este lugar brillara con colores brillantes, envolviendo todo en luz divina multicolor. En este momento, todos sintieron que podían respirar sin preocupación. Mientras estaban bañados por la lluvia de luz, incluso sus poros se abrieron. La esencia divina y clara estaba en todas partes, y sus cuerpos estaban a punto de flotar. Demasiado bueno. Incluso si no comemos las medicinas espirituales, bajo el cultivo de una esencia espiritual tan rica todos los días, nuestros niveles de cultivo mejorarán rápidamente. Hija, pudiste traer tantas medicinas espirituales, pero ¿puedes plantarlas con éxito? Escuché que cada montaña espiritual solo puede elevar una sola medicina espiritual. Los ancianos del clan se conmovieron emocionalmente, e incluso sus voces temblaban. No debería ser un problema. Traje la tierra divina, y podría nutrir la medicina espiritual y permitirles madurar aquí. Este lugar aprovechará la suerte entre el cielo y la tierra y lentamente formará un ciclo. El pequeño rió mientras hablaba.
Si estaba afuera, entonces definitivamente no filtraría toda esta información y definitivamente sería prudente y cuidadoso. Dentro de la aldea, naturalmente no retendría nada. Regresó con muchos objetos espirituales raros por el simple hecho de compartir con los aldeanos, y también quería cambiar este lugar en una tierra pura. El pequeño recibió ayuda de Hermen, Piou y los demás. Eligieron cuidadosamente diferentes lugares y excavaron agujeros uno tras otro, distribuyéndolos uniformemente dentro del pueblo. El pequeño sacó una enorme bolsa de bestias de su bolsa de cielo y tierra, y tan pronto como se abrió, la luz dorada se precipitó en los cielos. Surgieron vapores propicios, como si salieran olas doradas. ¿Ya? ¿Qué es esto? Los aldeanos se sorprendieron. Esto es limo de la primavera inmortal. Posee la divinidad de la inmortalidad, y si cada tallo de la medicina espiritual se planta en un pequeño puñado de esto, debería ser suficiente para criarlos. Hija, ¿qué tipo de lugares visitaste para poder adquirir incluso este tipo de cosas? El jefe Shi Yunfen estaba conmocionado. Había incluso menos necesidad de describir las reacciones de los demás. Abuelo jefe, tíos, hermano de Azuan, todavía tengo muchos tesoros aquí que son aún más preciosos. Más tarde, se los daré, y definitivamente los hará extremadamente felices, dijo el pequeño. Todos revelaron expresiones de asombro, pero comenzaron a animar poco después. Eran incomparablemente felices, porque solo esto ya los sorprendió. El pequeño se rió alegremente. El pueblo era muy cálido y, desde que creció aquí, se sintió lleno de afecto. Cada aldeano era sincero y honesto, y todos eran queridos por él. Estaba dispuesto a compartir todo, y trajo de vuelta toda la medicina espiritual y la presa, porque esta era su casa donde sentía un sentido de pertenencia. Ver a su miembro del clan feliz y alegre también lo llenó de sonrisas. La gente de la aldea de piedras movió junta, colocando el limo dorado dentro de los agujeros que excavaron. Luego, plantaron las medicinas espirituales dentro antes de volver a colocar la capa superior del suelo para evitar la fuga de luz dorada. Sí, parece que lo hemos plantado todo con éxito. Estas medicinas espirituales comienzan a emitir aún más esplendor. Mucha gente estaba asombrada, revelando expresiones felices. Un total de 39 tallos intactos de medicinas espirituales eran adecuados para el cultivo. Echaron raíces en el pueblo de piedra y se desbordaron de color. Eran incomparablemente brillantes y emitían una dulce fragancia. Después de absorber la esencia del sol y la luna, sus hojas se volvieron transparentes y los vapores propicios se enroscaron alrededor de ellas. Después de mucho tiempo, este lugar nuestro se convertirá en una tierra sagrada. El grupo de ancianos estaba conmocionado y extremadamente conmovido. El grupo de jóvenes estaba extremadamente feliz mientras corrían dentro de la aldea e inhalaban la fragancia. Fluía luz multicolor, y todos estaban de buen humor, excitados hasta el extremo. Este niño realmente creció. En realidad trajo tanta buena fortuna para nuestro pueblo. Un grupo de valientes tías sonreían porque no podían ocultar su felicidad. Parece que la cantidad de oportunidades que ha recibido no son pocas. Justo en ese momento, el antiguo árbol en la entrada del pueblo se balanceó suavemente. Sus ramas eran transparentes y brillantes, y mientras se mecían con el viento, pronunció estas palabras. Deidad de Sauce, también tengo regalos para ti. Hay varios que son extremadamente raros, y puede que encuentres usos fuera de ellos. Todos son tesoros raros y preciosos, dijo el pequeño. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 200. La tierra donde yace su corazón, las ramas del sauce estaban carbonizadas de negro. Contrastaba brillantemente con las docenas de brotes verdes y suaves que se mecían con el viento. Estaba lleno de vitalidad y vida, una escena tranquila y sagrada. El pequeño abrió la bolsa del cielo y la tierra e inmediatamente sacó 6 sacos de piel de bestia. Todos eran gigantescos, y la luz radiante iluminaba el área después de que se abrieron los sacos. Parecía como si una gran mancha de luz apareciera en este lugar, retumbando y haciendo eco. La vista en el manantial divino en lo profundo de las 100 tierras de pasto volvió a la vida. Olas doradas sumergieron el área. Claramente no había agua, sin embargo, aún aparecían los ruidos de las olas y el brillo emitido por la fuente divina. Los aldeanos gritaron sorprendidos. Esto fue demasiado impactante para ellos. Era solo un saco en este momento, sin embargo, una pila completa apareció simultáneamente, convirtiéndose en olas doradas que envolvieron incluso el alto cielo. Dios santo, esto es lo que te traje de las 100 montañas devastadoras como un regalo para ti. Creo que podría serle útil. Dijo el pequeño.
No hace falta decir más, estos definitivamente se consideraron tierra divina para las plantas. Un puñado de arena dorada fue suficiente para proporcionar un tallo de medicina espiritual. Podrías imaginar lo impactante que fue un montón de esto. Entre el cabello de Xiao Dian, una pequeña piedra aullaba como una bestia. Luego se deslizó y se lanzó hacia esa montaña de arena dorada, gritando: «¡Mío!». Pen el pequeño reaccionó en un abrir y cerrar de ojos y lo agarró, diciendo: «Te comiste la mitad en los 100 pastizales. Este es mi regalo para la deidad del sauce, tienes prohibido arrebatarlo». La piedra divina que golpeó se liberó, rodando por el suelo antes de gritar en voz alta: «Solo quiero comerla, todavía quiero comerla, vaciaste toda la fuente divina». Todos estaban estupefactos, una piedra que podía hablar. 100 montañas devastadoras, manantial divino inmortal, aquí realmente hay inmortalidad divina aquí. Sin embargo, este limo no es de gran utilidad para mí, dijo la deidad del sauce. ¿Qué? ¿Ni siquiera quieres esto? Entonces todo es mío. El golpe divino avanzó, pero no se atrevió a precipitarse indiscriminadamente. Simplemente trepó y se enfrentó al antiguo árbol. Fue respetuoso por dentro y no pudo evitar temblar. Deidad de sauce, ¿realmente no necesitas ninguna? El pequeño estaba perdido. Tomó la piedra divina y lo arrojó directamente a la bolsa del cielo y la tierra. Una pequeña cantidad es suficiente. Echaré un vistazo a la divinidad de la primavera inmortal. La deidad del sauce habló y extendió una rama. Se extendió hasta el limo dorado, y la luz dorada divina multicolor entró en las ramas de sauce. Poco después, el pequeño montón de limo perdió rápidamente su brillo y la tierna rama se retiró. El pequeño estaba asombrado. La deidad del sauce se recuperó enormemente y las ramas crecieron en número y tamaño. Ya no necesitaba el alimento de la tierra divina. Deidad de sauce, todavía tengo 5 gotas de primavera inmortal aquí. ¿Lo necesitas? Sentía que si no le daba un regalo real al sauce, no se sentiría bien por dentro. Después de todo, le dio muchas cosas y puso mucho cuidado en darle orientación. Lo educó sobre los límites de la ruptura y usó una gran cantidad de energía para llevarlo al reino del dios vacío. Sacó un pequeño recipiente de jade, y dentro de él había 5 pequeñas serpientes. Estaban hechos de fluido dorado, y actualmente estaban haciendo movimientos bruscos, llenos de espiritualidad. Los aldeanos estaban conmocionados. ¿Cuántas cosas desafiantes para el cielo consiguió este niño? Era obvio que el líquido divino que tomó forma era una cosa sorprendentemente rara en el mundo. Una gota es suficiente para mí. Con esto, será más fácil romper la divinidad de la primavera inmortal. La deidad del sauce estaba tranquila mientras hablaba, y no hizo grandes movimientos. Salió una gota de fluido dorado y la pequeña serpiente se convirtió en una niebla dorada. La luz multicolor resplandecía cuando surgió una luz auspiciosa. Todos entraron en una rama tierna, convirtiendo un lote de hojas doradas. Tan milagroso. Todos tenían miedo. Muy bien, las características inmortales de esta primavera inmortal son formidables. La deidad del sauce suspiró y dijo. El pequeño sabía que la deidad del sauce realmente se volvió mucho más poderosa. Ahora era muy superior a antes, porque si todavía era débil, cualquier tipo de objeto espiritual sería útil para ello. Actualmente, ya no necesitaba mucho y podía depender de sí mismo para aprovechar la suerte entre el cielo y la tierra. Deidad de sauce, todavía tengo otro tesoro divino. Esta vez, el pequeño sacó el artefacto de jade que contenía el verdadero agua suprema. Fue extremadamente cuidadoso al abrir la bolsa del cielo y la tierra, temiendo que se escapara. El verdadero agua suprema emitía luz y se apresuraba continuamente. Quería volar lejos, y si no fuera por la bolsa del cielo y la tierra que emitía hebras de luz que lo mantenían en su lugar, realmente habría escapado. Esta es la verdadera agua suprema. Cuando se crea la medicina divina, o cuando se refinan los tesoros supremos, su uso se vuelve extremadamente grande. Podría usarse como un manual para la creación, y su valor es asombroso, dijo la deidad del sauce. Después de escuchar su explicación, uno realmente podía ver el valor del verdadero agua suprema. ¿Qué? ¿Es esta la verdadera agua suprema? El jefe de la aldea Shi Yunfen se sorprendió. Abuelo jefe, traje varios jin de él. Hay suficiente para que lo usemos y te lo daré en un momento, dijo el pequeño. ¿Esto, se puede medir en jin? Shi Yunfen se volvió un poco estúpido. Al hacer medicamentos, solo se necesitaba una pequeña cantidad para convertirlo en un medicamento precioso de mayor calidad.
Después de que los aldeanos preguntaran al jefe de la aldea y se les informara sobre cuán rara era esta agua, todos quedaron estupefactos. Deidad de sauce, esto se puede comer. Ya comí muchos jin. El pequeño habló mientras se lo daba a la deidad del sauce. ¿Esto se puede comer? El jefe del clan se sorprendió. ¿Te lo comiste? Incluso la deidad del sauce estaba asombrada. Parecía bastante fascinado. Me lo comí. El sabor no es excelente y no es fácil de digerir. Sin embargo, sus características divinas son poderosas. El pequeño asintió. Bicho raro. Segundo Balti murmuró desde atrás. Incluso siendo capaz de digerir el verdadero agua suprema, ¿era este joven todavía una persona? Era demasiado salvaje. Muy bien. Parece que sus mejoras son bastante significativas. Durante este corto periodo de tiempo, su condición se ha estabilizado. Puedes prepararte para recibir tu bautismo. Dijo la deidad del sauce. Bueno. El pequeño alzó el ánimo. Nunca olvidó que la deidad del sauce le dijo que debía regresar antes de cumplir los 12. Independientemente de si fue cuando tenía 5 años o ahora cuando tiene 10, los efectos de estos bautismos fueron extremadamente grandes y de gran importancia. La deidad del sauce no aceptó el verdadero agua suprema, sino que le dijo que lo sostuviera. Después de eso, declaró que necesitaba comprender la profundidad inmortal de la primavera inmortal antes de entrar en un estado de silencio. Mocoso maloliente, ¿limpiaste el nido de una deidad o algo así? ¿Cómo podría cada elemento que sacas ser más desafiante que el anterior? Piou, Uzi, niño mocoso y los demás se arrojaron. Lo empujaron aquí abajo, haciéndole hablar sobre sus 2 años de experiencia porque estas cosas eran demasiado impactantes. Abuelo jefe, esto es de la primavera inmortal. Estas 2 gotas son para ti. Después de que el pequeño luchó por liberarse, se levantó y dividió las 4 gotas restantes de fluido dorado por la mitad. Se los dio a Shi Yunfen y a los otros ancianos, y como estaban creciendo en años, estas 2 gotas podrían permitirles aumentar su esperanza de vida. Todos hemos envejecido naturalmente, por lo que no nos arrepentiremos de haber pasado pacíficamente. No podemos desperdiciar este tipo de cosas. Todos los ancianos sacudieron la cabeza, sintiendo que sería realmente un desperdicio sin sentido si lo usaran. Sin embargo, el pequeño se negó firmemente a recuperarlos y lo entregó resueltamente. Lo dejaremos para los niños del pueblo, dijo el jefe del clan. Los vapores propicios dentro del pueblo de piedra se enroscaban. Cada tallo de la medicina espiritual estaba absorbiendo y enviando la esencia del sol y la luna, liberando motas brillantes y translúcidas. Hizo que la esencia espiritual aquí fuera extremadamente rica, convirtiendo este lugar en un área de tierra preciosa. El pequeño narró los acontecimientos que ocurrieron durante estos 2 años en las aldeas, y el grupo de personas que escucharon se sintió cautivado. Se sintieron sacudidos hasta la médula. Esto era solo un niño, sin embargo, experimentó mucho durante estos 2 años. Suspiro, lo que sucedió con el pabellón de reparación del cielo fue desafortunado. Una gran escuela tan antigua fue destruida con solo una palabra. Como se esperaba, incluso las tradiciones más gloriosas pueden llegar a su fin algún día. La luna se desvanece después de que se llena, y el sol siempre está cambiando en el cielo. Después de un pico, debe haber una disminución. Esta regla nunca cambiará. El jefe del pueblo suspiró mientras hablaba. Los ojos de King Feng se enrojecieron. Esa batalla no terminó hace mucho tiempo, y a menudo veía a esos hermanos y hermanas mayores en sus sueños. Sin embargo, todos habían sido asesinados, por lo que era imposible encontrarse con ellos nuevamente. Ese corto período de calidez y felicidad se convirtió en parte del pasado así como así. Permanecerían para siempre como parte de sus recuerdos. ¿Qué tiene de diferente nuestro pueblo de piedra? También rechazamos nuestra antigua magnificencia. Originalmente, éramos el clan número 1 del país de piedra, pero ahora ¿qué nos queda? Incluso nuestro camino de cultivo se ha roto. Un anciano suspiró. El pequeño parecía haber pensado en algo y dijo: Jefe abuelo, en nuestro camino de regreso, vimos algunas montañas de piedra que se habían derrumbado, y aproximadamente la mitad de ellas fueron arrastradas. Podría ser que algunos enemigos vinieron a invadir. Cuando se trató este asunto, las expresiones de todos los demás cambiaron. Shi Lingwu dijo: hace un año, esos bandidos aparecieron nuevamente. Su líder trajo un artefacto precioso extremadamente poderoso, pero al final fueron completamente eliminados por la deidad del sauce. El pequeño asintió.
Su corazón inmediatamente se sintió agradecido de que la deidad del sauce estuviera aquí. De lo contrario, los aldeanos habrían terminado inevitablemente en una situación peligrosa. Vinieron por los almacenes divinos supremos. Después de todos estos años, todavía no se dieron por vencidos y parecían haber progresado mientras planeaban constantemente en secreto, dijo el jefe del clan. Olvídalo, no hablemos de estas cosas. Con la deidad del sauce aquí, no podrán hacer nada. Además, ninguno de ellos pudo irse, por lo que nadie debería saber sobre esta ubicación. Dijo Shi Feijiao. El sol escarlata descendió detrás de las montañas, y el resplandor del atardecer mató los horizontes en rojo, dispersándose en la aldea. Todas las casas de piedra estaban cubiertas de una capa de brillo divino como si fueran templos antiguos, dándoles un tipo de belleza de otro mundo. A lo lejos, los cascos pisotearon el suelo y el resplandor divino blanco puro parpadeó. Un grupo de unicornios plateados se precipitó, y algunos de ellos tenían niños de la aldea sentados sobre ellos mientras gritaban. Esta era la partida de caza, y habían regresado. Durante estos 2 años, los unicornios aceptaron por completo a los aldeanos, se convirtieron en sus compañeros y ya no los rechazaron. Ya, pequeño. Los miembros del grupo de caza eran todos bastante jóvenes. Se apresuraron e inmediatamente lo abrazaron con entusiasmo. Dentro de los unicornios, había uno que era particularmente grande, y era como un dragón celestial mientras galopaba. Se convirtió en un resplandor plateado mientras rodeaba al pequeño, y fue claramente extremadamente feliz. Pequeño blanco, te convertiste en una verdadera bestia viciosa. Tus símbolos se han formado, además eres extremadamente poderoso ahora. Has recorrido el camino de la evolución. El pequeño estaba feliz. Los unicornios tienen un linaje arcaico de sangre de caballo celestial. Si puede evolucionar continuamente y mostrar una vez más el poder de sus antepasados, entonces podría pisar el sol y la luna. En ese momento, se convertiría en una montura suprema entre las monturas, dijo el segundo calvo. El sol cayó debajo de las montañas y se levantó una hoguera. Todos los aldeanos se reunieron en la orilla del lago mientras disfrutaban de la gran fiesta. Tía, esta es la preciosa medicina de carne que traje. En el futuro, no pienses más en ese pájaro desnudo, no sabrá bien. El pequeño sacó descendientes, y eran como una pequeña montaña. Todas estas carnes irradiaban luz multicolor. Cielos, todos estos son descendientes arcaicos. Mocoso apestoso, ¿realmente eres capaz ahora? Después de adquirir nuevas habilidades, ¿incluso puedes cazar estas cosas? Sin mencionar a los niños, incluso Shilingu y los hombres robustos quedaron estupefactos. La gente se sacudió, pero fueron felices. Estos eran descendientes arcaicos. Eran realmente una gran medicina, y mientras comieran unos pocos, su gente definitivamente tendría la esperanza de abrirse paso. Lo más importante era que había entre 30 y 40. Si le contaran esto a otros, ¿quién les creería? Fue simplemente como una historia de una fantasía, y fue absolutamente demasiado impactante. No dije que iba a dar regalos a todos, el pequeño se rascó la cabeza. Jaja, este es realmente el mejor regalo. Podría permitirnos abrirnos paso, y puede satisfacer nuestro hambre. Son todos manjares. Los aldeanos estaban extremadamente felices. ¿Cuántos días les duraría este montón de presas? Todos eran descendientes arcaicos. Sus cualidades medicinales eran geniales, y definitivamente no serían tan fáciles de digerir como su carne común. Había entre 30 y 40 presas, y la mayoría fueron asesinados dentro de las 100 montañas devastadoras. Incluía las diversas criaturas que atacaban al pequeño, y también hubo una porción que se obtuvo durante el incidente del pabellón de reparación del cielo. Esto fue naturalmente un festín para el que el pequeño seleccionó personalmente los platos. El pen gigante de alas doradas era el plato principal, y después de guisarse con setas de melena de león, era simplemente una combinación de delicadeza y excelente medicina. El caldero negro emitía constantemente una luz dorada multicolor, y era incomparablemente espléndida. Aunque había muchos aldeanos, no eran tan voraces como el gran pájaro rojo y el resto. Como resultado, solo se cortó una gran parte de la carne del pen de alas doradas, y quedó una cantidad suficiente. Incluso si los aldeanos intentaran comer más, no podrían refinar la energía de la esencia. Esto es como un cuento de hadas. ¿En realidad somos capaces de comer la carne de un pen de alas doradas? Aparte de esto, naturalmente no podían perderse la sopa de hueso hecha del tigre blanco descendiente arcaico. Todos estos platos eran extremadamente raros.
En cuanto a los descendientes arcaicos restantes, eso era decisión de los aldeanos. Fueron asados casualmente encima de una hoguera y cocinados hasta que tuvieron un brillo dorado aceitoso. La fragancia de carne asaltó sus fosas nasales. También se colocaron varias bayas recogidas por los aldeanos. Frente a la hoguera, emitieron un dulce aroma. Había rojos brillantes, dorados, eran atractivos al extremo. Abuelo jefe, tíos, traje de regreso un vino divino aún mayor. Por hoy, no bebas esas otras bebidas. El pequeño dijo hacia Shife y Jiao y los demás. Sacó un árbol antiguo y su tronco era extremadamente grueso. Abrió el agujero del árbol y sacó un poco de vino del interior. La fragancia era rica, y los otros ya comenzaron a sentirse intoxicados después de olerla desde la distancia. Cielos, esto, podría ser el legendario vino del diablo. Los ojos del grupo de ancianos se pusieron inmediatamente de pie. A pesar de que no eran santos cultivadores, la gente común como ellos todavía escuchaba sobre el vino del diablo. Fue porque su fama era demasiado grande, ya que se elaboraba con todo tipo de medicinas espirituales. Contenía innumerables medicinas preciosas, y era el vino fino más precioso. Tíos, no bebas demasiado. Cada vez, solo bebe un pequeño bocado, o de lo contrario te dejarán inconsciente de inmediato. Según las suposiciones del pequeño, incluso los aldeanos que habían tenido la mayor capacidad de licor colapsarían después de 2 tazas. Prisa. Mocoso maloliente, date prisa y vierte el vino, no puedo esperar más. Gritó un grupo de machos robustos. Incluso Piou, el niño mocoso y los demás se reunieron alrededor. Al final, el padre de Hermen no creyó lo que dijo el pequeño y se bebió una taza directamente. Se derrumbó en el lugar como un montón de lodo y comenzó a roncar. Todo su cuerpo emitía luz, y estaba claro que estaba en un sueño profundo. Era obvio que los beneficios que recibió fueron excelentes. El vino divino estaba alterando su cuerpo, y cada centímetro de su carne brillaba. Sin embargo, no podía disfrutar de la grandeza del vino. Cuando todos vieron esto, ninguno de ellos se atrevió a alardear más. Todos comenzaron a disfrutarlo un sorbo a la vez. La luna brillaba y el gran lago estaba claro cuando el reflejo brillante de las olas se revelaba bajo la luz de la luna. El pen de alas doradas guisado junto al lago surgió con una luz multicolor. Había todo tipo de descendientes diferentes que se tuestaban hasta quedar brillantes y dorados. Este lugar estaba lleno de vítores y risas. La fragancia de la carne y el vino divino se mezclaron, intoxicando a la gente de allí. Muy rápidamente, había gente abriéndose paso. Rápidamente se sentaron a un lado para meditar y ajustar su cuerpo. En realidad, era casi como si todos emitieran luz. Las cualidades medicinales de las medicinas para la carne del descendiente arcaico eran geniales. Junto con una pequeña cantidad de vino de diablo, arrojarían luz multicolor tan pronto como abrieran la boca para hablar. Mocos bebé, Uzi, Hermen y los demás, no te pierdas en la bebida y olvídate de irrumpir. Todavía tengo algunas cosas preciosas aquí. Ten cuidado o podrías perder tu parte más adelante. En este mismo momento, el pequeño actuó puro y simple, nada salvaje. Miró a todos felizmente aquí. En este lugar no necesita estar en guardia y desconfiar. Su actitud violenta y de 2 caras cuando estaba en el mundo exterior desapareció por completo. ¿Por qué siento que solo aquí, él actúa como un niño? Segundo Calvo susurró desde lejos. Después de regresar al pueblo de piedra, el pequeño se transformó nuevamente en ese niño simple y de buen comportamiento. Reír sin pensar junto con un grupo de compañeros era algo realmente sencillo y normal. Parece que este lugar es muy importante para él, o no traería tantas medicinas y artículos preciosos. Realmente me pregunto qué pasaría con él si llega un día en que esta aldea ya no exista. El gran pájaro rojo habló borracho. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.